Senador Ariel Ávila, usted que ha trabajado tanto estos temas de corrupción, ¿cómo le parece esta iniciativa? Buenos días. Julio, buenos días y un saludo a la mesa y a toda la gente que nos escucha. Mire, Julio, ese proyecto lo leí, es un proyecto vergonzoso y eso obedece a que como no hay marco jurídico todavía para el sometimiento, pues todo el mundo está proponiendo cosas, pues digo yo con todo el respeto, muy estúpidas. Ya debatimos el proyecto que presentó el senador Antonio José Correa y ahora este. Sobre este particular, dos claridades. Lo primero es que las amnistías y todos este tipo de figuras aplican en zonas de conflicto, de dictaduras, en países en transición y solo se permiten bajo unas circunstancias de aliviar el dolor que tiene un territorio. Pero eso no se puede utilizar indiscriminadamente para el robo de un celular o para actos de corrupción. Eso no es una figura permitida. Pero además, Julio, si se llegara a presentar, usted sabe que la propia Corte Constitucional ha dicho que se tiene que guardar una lógica del espíritu de la Constitución del 91. Eso no hay cómo pase. Y lo segundo, sobre los temas de los pospenados o la gente que ya cumplió y que se le borre entonces todo su historial delictivo o criminal. Eso es una discusión que es muy compleja porque las sociedades no pueden olvidar quienes cometieron actos de corrupción, así porque sí, digamos, esa discusión todavía a esta sociedad no ha llegado. Yo personalmente, ahorita hablé con miembros del gobierno, yo les dije, mire, todas estas ideas locas obedece a la ausencia de un marco jurídico. Ustedes digan si lo van a presentar o no, y si no lo van a presentar, cierren la puerta, y si no, cada día va a haber más locuras como estas. Sí, senador Ávila, por supuesto, está muy bien que quien pague su pena pues pueda volver a empezar, pero en los términos en los que se está planteando este proyecto de acto legislativo, ¿usted no cree que se termina después abriendo la puerta a que la gente delinca sin ningún temor? Porque al final pues vuelven a tener no segundas, sino decenas de oportunidades. Si empezamos por la corrupción, pues fácilmente después terminan pidiendo pistas responsables de cualquier otro tipo de delitos, incluso de lesa humanidad. No, mire, el proyecto presentado en sus artículos, 4 o 5 artículos que tiene, esto es una locura, no es viable jurídicamente, no tiene ninguna viabilidad. Por dos razones fundamentales. Primero, porque el marco constitucional de nuestra Constitución no lo permite. Eso va contra el espíritu de la Constitución del 91. Yo no creo que pase en el Congreso, pero aún pasando, la Corte Constitucional no lo va a hacer viable. Y lo segundo es porque ese perdón generalizado que busca esa ley no guarda relación alguna con ninguna otra sentencia o con algún pronunciamiento de la Corte Constitucional, con nada sobre los temas que se hayan cometido delitos. Entonces no es viable y yo vuelvo y repito, mire, ideas como estas son una locura, pero obedece a la ausencia de una decisión que tiene el gobierno nacional de presentar o no lo que ellos han llamado punto final o ley de sometimiento. Entonces el ministro nos tiene que aclarar si la van a presentar o no para cerrar esta discusión. Senador Ávila, puede ser casualidad, pero usted se ha notado una serie de eventos que son un poquito sospechosos. Estamos hablando de esta iniciativa, estamos hablando del proyecto de ley del senador Antonio Correa. Por ahí, por los laditos, se hablaba de la participación del excomisionado de paz, de uno de los excomisionados de paz de este gobierno, del doctor Danilo. ¿A usted no le parece que detrás de esta pelota hay un niño, hay alguien interesado en llevarnos a este escenario de punto final, incluso dentro del gobierno nacional? Mire, Lucas, sí, la respuesta a su pregunta es sí. Aquí detrás de esto hay un montón de gente, no es un niño, son varios niños de todo tipo que están moviendo esa idea. El proyecto del senador Antonio José Correa logró un montón de firmas que a mí me impresionó las firmas que lograron. Y esto tiene unas explicaciones que va por aceptar una gente que fue excluida de justicia y paz, una gente que quiere que les devuelvan sus derechos políticos y una gente que quiere un montón de gabelas por temas de corrupción. Eso está absolutamente claro en este Congreso y yo vuelvo y le repito, muchos de nosotros y yo no vamos a acompañar ninguna de estas ideas. Lo que pasa es que desafortunadamente en el proyecto que elaboró Antonio José Correa
hubo la participación del señor Danilo Rueda, como yo les conté a ustedes, que con él yo no me hablé después de una discusión que tuvimos, y él estuvo participando en eso, después dijo que no había participado, pero tampoco hasta el momento el gobierno ha dicho sí o no. Total, los que hemos acompañado todos estos temas de la paz históricamente, nosotros no vamos a acompañar ninguno de estos proyectos. Senador, pero insistiendo, ¿quién está detrás de este globo? ¿Y quién está detrás de este globo? Y otra cosa, ¿el gobierno le está echando airecito a ese globo? Mire, sobre la pregunta quién está detrás de este globo, yo creo que hay 2 o 3 sectores. Hay unos exparamilitares que no han ayudado con nada en los temas de justicia, particularmente el señor Jorge 40, que ahora tiene a su hijo aquí de representante a la Cámara y da cátedra de ética sobre ley de víctimas. Ahí hay un sector exparamilitar, hay una gente metida en casos de corrupción, pero yo no sabría cuántos son en los nombres de todos ellos, pero pues es claro que aquí se está moviendo eso en el Congreso muy subterráneamente, sin lugar a dudas. Sobre el tema del gobierno, Danilo Rueda participó particularmente en la elaboración, en las reuniones, creo que hubo sobre el proyecto de Antonio José Correa. Lo que yo hablé con el ministro Zuna, y lo pueden llamar en este caso, es que el gobierno no apoya este proyecto y no estuvo en ninguna parte en la elaboración de este proyecto. Pero yo sí creo que hace falta que el señor Oti Patiño salga a decir si apoya esto o no apoya, ya que es la cabeza del Alto Comisionado para la Paz. Pero también le puedo decir con la misma sinceridad, la bancada que aquí nosotros hemos apoyado históricamente la paz, nosotros no vamos a acompañar ese tipo de proyectos. A nuestros invitados, muchísimas gracias